Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El tema de esta tarde es enseñando la ley de Dios a la familia. Amado hermano, vivimos en un mundo alejado de la ley de Dios, un mundo que hace leyes contra la ley de Dios, un mundo que se opone y resiste a la ley de Dios, un mundo que en definitiva desprecia, menosprecia y odia la ley de Dios. Sin embargo, Dios desde los inicios de la humanidad siempre ha hablado al hombre y en su autoridad ha expresado lo que le es permitido al hombre y lo que no le es permitido al hombre hacer. Esto se conoce como sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, su ley. Todos recordamos que tan solo un tiempo después de que Dios creó a Adán, inmediatamente estableció límites acerca de lo que le era permitido y lo que no podía transgredir. Y este fue el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad, representada en huerto de Edén en Adán. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y comienza así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Dios establece ley, Dios establece mandamiento. Desde el primer momento empieza a establecer los límites dentro de los cuales su creación, dentro de las cuales se encuentra el hombre, pueden transitar y que no le es permitido al hombre hacer. En la medida que el hombre empezó a multiplicarse, luego de su caída en huerto de Edén, Dios siguió estableciendo ordenanzas para regular la vida en comunidad y para regular la forma en que el hombre se relacionaría con él. Así que la ley del Señor es perfecta porque establece la forma correcta en la cual Dios ha establecido que los hombres nos relacionemos los unos con los otros y nos relacionemos con Él. Un poco más adelante, cuando Dios se propuso crear un pueblo santo para sí, dio un mandamiento a Abraham. Y desde luego que Abraham lo obedeció. Génesis capítulo 12, verso 1, se describe el mandamiento. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Así que aquí vemos a Dios dando un mandamiento a Abraham. En tiempos del gran profeta Moisés, Dios nuevamente instituyó leyes, ordenanzas y mandamientos para la nación de Israel, los cuales son de observancia aún en nuestros días. En Éxodo capítulo 20 dice el Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí vienen los primeros mandamientos. Son en torno a la relación que Dios desea establecer con su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios.
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta aquí vemos los mandamientos que van dirigidos a cómo el hombre debía relacionarse con Dios. No podía tener otros dioses delante de él, no podía hacer imagen, nada que se pareciera a él, ni nada que se pareciera a lo que estaba en su creación en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El hombre no podría inclinarse a ninguna imagen, no podría honrarla. Estaba prohibido que se inclinase ante esas imágenes porque no eran el Dios verdadero. No podía blasfemar en nombre del Señor. Debía descansar un día. 6 días debía trabajar y hacer toda su obra, pero al séptimo debía descansar. Y ese principio se mantiene hasta nuestros días. Nosotros trabajamos desde el lunes hasta el sábado, y el domingo se lo dedicamos al Señor. Se mantiene el principio de 6 días por 1. En la época de la cristiandad no lo hemos roto. Pero allí no terminaban los mandamientos del Señor, porque ahora Él hablaría acerca de mandamientos que tienen que ver entre la relación de los seres humanos, cómo usted se relacionaría con su prójimo. Empezó el Señor estableciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hombre debía honrar a aquellos de los cuales procedía, y eso sigue estando vigente en nuestros días. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Allí estaba estableciendo el Señor lo que se necesita para que una sociedad viva en armonía, para que viva en paz y tranquilidad. No matarse los unos a los otros como ocurre a diario en nuestro país. Hombres que deshonran a sus padres y a sus madres. Hombres casados que cometen adulterio. Hombres que no quieren trabajar sino hurtar. Gente que habla mentiras, falsos testimonios contra su prójimo. Y personas que viven codiciando lo que no tienen y no disfrutan lo que tienen. Luego de la muerte de Moisés, Dios levantó un nuevo líder en Israel. Su nombre era Josué. Este hombre también recibió de parte de Dios mandamiento. Josué capítulo 1, verso 7 en adelante. Le dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted nota, cada vez que Dios establece su ley, es para nuestro beneficio. Cuando ponemos la ley de Dios por obra, entonces nosotros vemos que nuestro camino, que nuestra vida prospera. Y cuando usted obra dentro de la ley de Dios, todo siempre le saldrá bien. Una vez se conquistó Canaán por parte de los israelitas. En tiempo de los reyes, ya con una nación establecida en lo que hoy conocemos como Israel, nuevamente Dios recordó la necesidad de cumplir sus mandamientos. Así cada rey, de su puño y letra, tenía que transcribir para sí la ley de Dios para que nunca la olvidara y para que la pusiera por obra. Aún los reyes en Israel estaban obligados a tener una copia de la ley, la cual les habían hecho con su propia mano, para ponerla por obra y para temer al Dios de la ley. En Deuteronomio capítulo 17, verso 18, se describe este momento cuando Dios lo ordena. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatuto, para ponerlos por obra. Todos los hombres de la antigüedad, hermanos, debieran conocer y debían conocer la ley de Dios. Todos los hombres del Antiguo Testamento debían guiar su vida conforme a lo que estaba escrito. No podían tomar solo unas partes y decir: es que esta parte de la ley me gusta y entonces la voy a aplicar, y esta parte de la ley no me gusta y la voy a desechar. Tenían que aplicar la ley a sus vidas. Y si bien no eran perfectos, estos hombres se esforzaban. Estos hombres de Dios vivían sus vidas cumpliendo la ley de Dios, y por eso recibieron bendición. Cuando usted escucha hablar de Abraham, inmediatamente viene a su mente un hombre anciano que fue bendecido con una descendencia que hoy no se puede contar. ¿Cuántos descendientes vivos de Abraham hay hoy? 10 millones, 20 millones. ¿Y cuántos han vivido desde los días de Abraham? Cientos de millones. Un hombre que era no rico, sino riquísimo, dice la Escritura. Cuando usted escucha hablar de Moisés, inmediatamente viene a su mente un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que pudo ver las espaldas del Señor aún estando en su condición humana, un hombre que su rostro resplandecía y que tenía que ponerse un velo porque la luz que irradiaba su rostro hacía que las personas que lo vieran se asustaran. Imagínese que usted vea a una persona que su cara se ilumina como el sol. ¿Usted se asusta? Y si usted quiere ver la bendición de Dios en su vida, tiene que guardar la ley del Señor. En Deuteronomio 28:1 se nos enseña: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Guardar es cuando usted toma la ley y la pone en su corazón y la hace su tesoro. Pero usted no deja la ley en su corazón allí y no la pone por obra, no.
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Sabe usted? A veces se pregunta por qué vive en la condición o por qué pasa por lo que pasa. Muchas veces son pruebas del Señor legítimas para ayudarnos a crecer. Pero debemos reconocer que muchas de las situaciones que nos pasan en la vida es porque hemos deshonrado a Dios, hemos deshonrado su ley. Los hombres de Dios siempre han guardado la ley. Ha sido una constante en ellos. Cuando leemos el epitafio de cada buen rey de Israel, también hay un común denominador, y es que todos hicieron conforme Dios les ordenó. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versos del 1 al 3, en el reinado de Amasías se dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Cuando vemos el reinado de Jotam, Segunda de Reyes 15:32, en el año segundo de Peca, hijo de Remaías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Llegamos al rey Ezequías. Capítulo 18 de Segunda de Reyes, verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Así que cuando vemos los hombres de Dios en la antigüedad, todos se caracterizaron por hacer y vivir conforme a lo que Dios les había ordenado. Ellos seguían sus leyes. Ellos seguían sus mandamientos, ellos cumplían sus estatutos. Y por eso hoy se registra en la Escritura que ellos hicieron lo recto, porque hacer la voluntad de Dios es hacer lo recto ante sus ojos. ¿Y qué pasa en tiempos del Nuevo Testamento? En tiempos ya más recientes, a pesar de lo que muchos piensan, Cristo siendo Dios y durante su encarnación no dejó de cumplir la ley de Dios, sino que Él dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una de las principales ocupaciones, amados hermanos, de los hombres de la antigüedad era conocer y poner por obra los mandamientos de la ley de Dios. Y quiero hacerle una pregunta en esta tarde, una pregunta que quiero que reflexione con toda sinceridad. Es una pregunta entre usted y su conciencia. ¿Es usted una persona que conoce los mandamientos de la ley de Dios? ¿Conoce todo lo que Dios ha ordenado para su vida? ¿Sabe usted qué es lo que Dios espera que usted haga cada uno de los días de su vida? Hablo de los mandamientos escritos y revelados. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obras. Así está escrito en Deuteronomio 29,
29. Es para que las cumplamos. Pero usted no puede cumplir lo que no conoce. Si usted no conoce la palabra de Dios, no puede cumplir la palabra de Dios seguramente, porque no sabrá qué cumplir y qué no cumplir. Así que el primer paso para cumplir la palabra de Dios es conocer lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Conocer cuáles son los límites que Dios ha fijado para que usted viva su vida dentro de ese marco de referencia que Dios llama su ley. Es más, una de las mayores preocupaciones del Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, y fueron sus últimas palabras registradas, fue su preocupación porque todos sus discípulos conocieran sus mandamientos. En Mateo capítulo 28, el Señor da una orden a todos sus discípulos. El verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una ordenanza del Señor. Él mandó que se hicieran discípulos, y por eso usted está aquí hoy, porque usted es un discípulo de Cristo. Pero también Dios ordenó que usted se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene una pregunta para usted: ¿cómo está usted en términos de cumplimiento de esta ordenanza del Señor? ¿Ya se bautizó? ¿Ya descendió a las aguas? Y no hablo de que ahora viene una ordenanza más, Mateo 28, 20. Mire la preocupación del Señor porque todos conozcamos sus mandamientos, enseñándoles, casi a punto de irse al cielo, casi a punto de ser elevado a la gloria. Dijo: oiga, espere, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sabe usted qué cosas ordenó el Señor Jesucristo? Él dijo en Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Es usted sal? La sal sirve para preservar cuando algo se está dañando, descomponiendo. ¿Es usted sal en medio de su familia que se está destruyendo? ¿Es sal usted en medio de su comunidad que cada día va en caída, en picada en los valores morales? ¿Es usted sal en medio de esta sociedad que se corrompe por el pecado, la maldad, la perversión? Él dijo que nosotros, verso 14 de Mateo 5, éramos la luz del mundo. Ilumina usted con la sabiduría de Dios a su alrededor. Todos los que lo ven tal vez habiten en oscuridad, tal vez estén entenebrecidos en sus conciencias, tal vez no conozcan la sabiduría de Dios, pero es usted un luminar. Usted brilla en medio de las personas que no conocen a Dios, irradia la luz de Dios a las personas a su lado. En Mateo capítulo 5 habla del perdón. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Habla del perdón, de la reconciliación. ¿Tiene alguna diferencia con algún hermano en la fe? ¿Con alguna persona en particular? Pues Cristo le ordena que usted se arregle con esa persona. Si es cristiano y trae una ofrenda de alabanza, de adoración a la casa del Señor, no la dé, primero arregle sus cosas y luego preséntelas. Habla el Señor para preservar la pureza en el matrimonio.
En Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es usted un adúltero con sus ojos? No puede pasar por allí una mujer porque muchas veces se le olvida inclusive que al lado suyo está su esposa y usted parece un ventilador de esos de pedestal moviéndose para un lado y para el otro. Eso es adulterio y es contra la ordenanza de Cristo. Usted debe amar a los enemigos. En Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Ama a su enemigo. Mujeres, ¿están ustedes sujetas a sus maridos como al Señor? Es una ordenanza bíblica. ¿Cuántos o cuántas mujeres aman a Cristo? Levante su mano. ¿Cuántas obedecen a Cristo? Bueno, entonces debe obedecer a su marido como al Señor. Aguante ahí, pastor. Frene el viaje, pastor. En todo, no en todo. Si su marido está fuera de la ley de Dios y le propone hacer algo que está fuera de la ley de Dios, como bueno, amor, no hay para el mercado, nos vamos a robar. Está en todo su derecho de decirle no, así él sea su marido. Pero si su marido le dice, amor, quiero que por favor se ponga más hermosa para mí y salgamos a dar una vuelta. No, ¿yo por qué tengo que salir con usted? Pues porque es su marido. Tiene que obedecer. Si su marido le dice, amor, me espera y salimos juntos, ¿cómo es eso que él llega a la casa y usted no está? Tiene que esperarlo. Ay, que se tardó 10, 15 minutos, pues le tocó esperarlo. ¿Sí ve usted cómo obedecer el mandamiento no es tan fácil? Cumplir la ordenanza de Dios, como lo dijo Salomón, es el todo del hombre. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Después de ese precioso libro de Eclesiastés, Salomón concluye con estas palabras: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, todas las palabras que yo dije se resumen en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El guardar los mandamientos de Dios describen el todo para el hombre. Porque cuando guardamos sus mandamientos, demostramos que lo amamos. Es lo que dice el Señor en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y al amar a Dios, cumplimos el más grande de los mandamientos de la ley. Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios es el más grande de los mandamientos. Pero ¿cómo se demuestra si usted está cumpliendo el más grande de los mandamientos? ¿Cómo se demuestra que usted ama a Dios?
Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Debo entonces cumplir los mandamientos de la ley de Dios? ¿Acaso no vivimos en los días de la gracia? Yo recuerdo que usted enseñó en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué usted me exige guardar los mandamientos si yo soy salvo por gracia? Además, usted ha enseñado, pastor, que nadie será salvo por medio de la ley. Yo recuerdo ese pasaje de Gálatas capítulo 2, verso 16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Así que tenga cuidado, pastor. Quiero hacerle una precisión. Una cosa es la salvación, pero cuando usted es salvo, en su corazón está el deseo de honrar y obedecer a Dios. Es cierto que no vamos a ser salvos por cumplir la ley. Nadie puede cumplir toda la ley, porque si alguien quebranta un solo mandamiento, como está escrito en Santiago, se hace culpable de haber quebrantado toda la ley. Y como nosotros ya quebrantamos por lo menos un mandamiento, ¿ha mentido alguna vez? Levante la mano el que no. Entonces son mentirosos. ¿Ha robado alguna vez? ¿Alguna vez ha visto un vestido que tiene otra persona y dice: uy, yo quisiera tener ese vestido, esos zapatos? Eso se llama codiciar. ¿Ha tenido envidia? Dice el hermano. ¿Ha hablado de alguien cuando esa persona no está? Uy, sí, hasta del pastor. Todos somos culpables de haber quebrantado la ley. Justo no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Así que una cosa es la salvación. Como no hemos sido capaces de honrar la ley de Dios, entonces Dios nos ha dado la salvación por gracia. Y eso significa entonces que como soy salvo por gracia, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera y utilizar la gracia como excusa para pecar. La respuesta es: de ninguna manera. Como enseñó Judas, no podemos utilizar la gracia como justificación para el libertinaje. Acompáñame a Judas capítulo 1, es único, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el hecho de que usted y yo seamos bendecidos con la gracia no nos da permiso ni licencia para vivir una vida libertina. Y entonces voy a mentir porque ya soy salvo por gracia. Y entonces voy a adulterar porque al final yo soy salvo por gracia. Y entonces voy a robar porque no importa, yo soy salvo por gracia. Eso no es cierto. Y porque es salvo, usted desea honrar a Dios y ama sus mandamientos y nunca deseará transgredir su ley, porque iría contra lo que Dios ha establecido para su vida. Es su privilegio, hermana y hermano, pero también es su responsabilidad honrar los mandamientos de Dios y enseñar a sus hijos el mandamiento de Dios. Cuando regresamos a Deuteronomio 6,
Estas palabras dijo el Señor, capítulo 6 de Deuteronomio, verso 2, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vamos allí mismo al verso 7. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto habla de una responsabilidad que usted, padre, que usted, madre, tienen para con sus hijos. Ustedes tienen que hablarles de la palabra. Ustedes tienen que repetirles las palabras. Porque ¿quién les va a enseñar la Biblia? En los colegios inclusive están prohibiendo la Biblia. Muchos docentes odian la Biblia. La ideología de género ha permeado todas las instituciones, desde preescolar hasta las universidades. Como pastor yo tengo una responsabilidad: exponer esta palabra, edificarlos, para que ustedes estén bien equipados en la palabra. Pero es su responsabilidad llevar esta palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos, los que son abuelos, para que pongan por obra esta palabra. Es un privilegio y su responsabilidad, porque cuando usted honra los mandamientos de Dios, lo hace primero, porque la palabra de Dios es eterna y no cambiará. En Mateo 24:35 dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted debe enseñar la ley de Dios a sus hijos, a su familia. Porque cuando ellos guardan los mandamientos, cuando usted guarda el mandamiento, usted está sujetándose a Dios y aceptando el principio de la autoridad suprema de Dios sobre la vida de los hombres. Romanos 13, verso 1 nos enseña: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que cuando usted pone por obra y enseña la ley de Dios, está sujetándose a la autoridad de Dios. Pero también, cuando usted pone por obra la ley de Dios en su vida y le enseña a sus hijos, les estará trayendo prosperidad para ellos. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces. ¿Quieres saber cuál es la clave para ser próspero en la vida? Pastor, ¿cómo soy próspero? ¿Cómo soy bendecido? Aquí está la clave. No tiene que venir aquí a sembrar. No, tengo aquí, voy a sembrar. Si usted ofrenda, lo hace porque quiere voluntariamente. Pero no espere nada a cambio por un billete. Pero si usted en verdad quiere ser próspero en la vida, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en la ley, en la palabra, en la Biblia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que todo le salga bien? Ponga por obra la palabra, la ley de Dios. Y aun cuando aparezcan cosas que a usted le duelen, no le gustan, recuerde que está escrito que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Una enfermedad ayuda bien porque Dios se glorificará y cuando lo sane usted será testimonio de vida del poder de Dios. Un problema financiero, usted será testimonio en su vida de que Dios nunca lo dejará pasar hambre. Usted tiene alguna división, algún problema en su hogar, entonces usted podrá dar testimonio cuando Dios le dé la victoria, que Dios une y que nadie puede separar un hogar. Enséñele a sus hijos la ley de Dios para que sus caminos prosperen y para que todo les salga bien. A los hijos obedientes les espera larga vida en la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando usted honra a su papá y a su mamá, va a tener días largos. Ahora bien, los hombres pueden guardar los mandamientos de Dios solo si hacen parte de su pueblo santo. Un impío no querrá guardar los mandamientos de Dios. Solo los santos, solo los redimidos, solo los hijos de Dios podrán guardar la palabra del Señor. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solo los santos. Y podemos perseverar porque en nosotros habita el Espíritu Santo, que nos guía y nos lleva a obrar solamente dentro de la voluntad de Dios. No le digo que sea perfecto, pero esfuércese para guardar la ley de Dios y enseñe la ley de Dios a sus hijos, para que ellos reciban la bendición que trae el honrar, el guardar y el poner por obra los mandamientos de Dios. Gracias por seguirnos.